¿Qué va, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, hombre, ¿cómo te ha ido aquí en República Dominicana? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Hombre, Vamos a ¿cómo, ver. cómo estamos? Bien, vamos a ver cuánta gente llega. Ok, Bueno, bueno, muchas gracias. Voy a cerrar el micrófono. ok. Hugo, pero una cosa, ¿vos me vas a presentar o no? Sí, 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 ya te Ok. presento. Gracias, Antonio. Don Alejandro, muy buenas tardes. Virna Pedraza del Club Farallones, me da mucho gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás, Milva? ¿Cómo te va? Muy bien, ustedes de República Dominicana, ¿qué es esta envidia, doctor? Sí, desde una oficina en Santo Domingo, no desde Punta Cana, pero bueno, sí, Ah, es Punta Cana, perdón, no, pero qué no es Punta delicia. Cana. Sí, no es, Bueno, no, no, estamos muy es Santo Domingo. listo. Bueno, qué rico. Nosotros estamos muy contentos de tenerlo en esta charla tan importante. Vamos a dar unos 5 minuticos si están de acuerdo. Yo tengo las 6 en Sí. punto. Vamos a dar unos 5 minutos que se terminen de conectar con tranquilidad y nos volvemos a saludar en un segundito. Perfecto, ok. Bueno, gracias. Gracias.
Stephanie, tú tienes listo lo que necesito si lo llego a necesitar, ¿cierto? Ok. Muy bien. ¿Sí? Hola, ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? bien, aquí tu fan número 1. Muy bien. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo vas? Bien, gracias. Gracias por conectarte. Aquí estamos. Yo creo, Irna, ya arrancamos, por Sí, yo favor. creo que sí. Sí. Sí, doctor, vamos a arrancar entonces. Doy la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas. Recuerden que detrás de cada equipo hay 2, 3 personas, entonces creo que tenemos ya un buen aforo. Y bueno, mientras tanto, los que están saliendo de las empresas, de sus trabajos, se van conectando desde sus carros. Entonces, doctor Alejandro, me da mucho gusto saludarlo, darle la bienvenida a este auditorio que es el de los socios del club, sus invitados, y es un gusto para nosotros y un orgullo tenerlo en esta charla tan especial dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Cali, y hemos querido, pues qué mejor que con usted, que es socio nuestro, y con este libro tan maravilloso de la estrategia emergente que queremos tenerlo ya en nuestras manos todos, poderlo tener aquí y que nos hable de este tema que en estos momentos de tanta incertidumbre y de tantos cambios, digamos, pues digamos que a mí personalmente cuando leí su artículo del periódico me dejó pensando, porque pues todos los años lo que hacemos es esa famosa planeación, y ahorita con lo que usted nos dice, pues creo que quedamos todos como plop. Entonces, qué mejor que en este momento que vamos a empezar la planeación y todo lo demás que viene para el próximo año, tenerlo aquí, pues creo que nos va a despejar muchísimas dudas. Bienvenido, doctor Alejandro Salazar. Muchas gracias. No sé si Bueno. Hugo quiere decir algo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muy amable Alejandro. Te agradecemos muchísimo que saques un tiempo para nosotros. Es extraordinario tenerte con nosotros. Voy a hacer una breve introducción de lo que eres tú. Yo siempre digo que las personas son, hacen y tienen. Y voy a decir primero lo que es Alejandro. Alejandro es una excelente persona, es una persona investigadora, es un innovador, es una persona muy comunicativa, un excelente hijo, esposo y padre, me consta. Entonces yo creo que por ahí se arranca todo. Desde el punto de vista de lo que es profesionalmente, Alejandro es un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene un PhD de la Universidad de Northwestern University, es fundador de la empresa Breakthrough y además es su gerente. Pues ha tenido una trayectoria profesional muy grande en varias empresas de consultoría, entre las cuales se cuentan Booz Allen, Monitor, Anderson Consulting, etcétera. Y lógicamente ha sido pues un asesor de muchísimas empresas, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Entonces, pues no le quiero quitar más tiempo a Alejandro. El libro que él escribió, que ha sido el libro más vendido en Colombia en toda la historia sobre el tema de los negocios, pues es para nosotros un verdadero orgullo tenerlo aquí con nosotros y que él comparta con nosotros esas ideas con las cuales yo creo que nos van a hacer repensar muchísimas de las cosas que nosotros hemos hecho en mucho tiempo. Entonces, con ustedes, Alejandro, de nuevo, muchísimas gracias y bienvenido a nosotros. Muchas gracias, Hugo. A todos, pues un saludo aquí desde República Dominicana. Pues es un placer para mí hablar con la gente del club. A muchos los conozco en diferentes contextos, a otros seguramente los conozco de cara y los he visto por ahí caminando en el sendero o en alguna cancha. Un poquito de la historia del libro. El libro solo como por referencia lo escribí antes de la pandemia. Lo escribí en Cali. Yo vivo en Cali hace 5 años porque mi esposa pues es una representante a la Cámara del Valle y por eso necesita vivir en Cali y he ido a Cali y allí viviendo en Cali pues dentro de mis tiempos libres escribí el libro. Y el libro, pues yo no soy un escritor profesional, sino que pues soy un consultor profesional. Y básicamente
lo que hice en el libro es sintetizar mis aprendizajes acerca de la estrategia, que voy a compartir brevemente algunas de las lecciones. En efecto, pues el libro ha tenido un éxito inesperado. Pues yo sabía que iba a vender libros, que mis clientes lo iban a comprar, pero pues nunca me imaginé que fuera a hacer el libro que es y que siga, digamos, jalando, sobre todo porque fue un libro autopublicado. Todas las editoriales me rechazaron, gracias a Dios, y entonces lo autopubliqué. Y pues ha sido muy exitoso porque yo creo que las editoriales, francamente, no hacen un gran favor en el mercadeo de los libros. Entonces la historia corta es que el libro ha tenido mucho éxito en la ciudad donde yo más trabajo, que es Medellín, pero también crecientemente en otras ciudades de Colombia, y obviamente está empezando a leerse en Cali. Diría que es la ciudad donde está empezando a llegar. La idea central es que, digamos, la idea central que motiva el libro, pues es la idea central que motiva mi práctica. Y yo diría que es pues que la estrategia es la disciplina más importante que le toca practicar a todo el mundo. La estrategia es la disciplina, la praxis de ganar en lo que a uno le toca ganar. Desde su profesión, en el mercado si es una compañía, en la cancha si es un equipo de fútbol, campañas políticas si es un político, pero el problema de ganar, la estrategia es acerca de ganar. Y yo no conozco a nadie para el que ese no sea un desafío. Estoy seguro que todos ustedes, los aquí presentes, que no sé cuántos son, pues tienen organizaciones, tienen en su vida personal desafíos. Todos tenemos que ser estrategas. Y entonces yo escribí el libro desde mi experiencia como estratega corporativo, es decir, como estratega para organizaciones, la mayoría de las cuales son con ánimo de lucro, pero también crecientemente, digamos, trabajo en organizaciones sin ánimo de lucro que también tienen que prosperar y ganar. En el origen de mi carrera me tocó trabajar para países. Recientemente he trabajado inclusive para equipos de fútbol. Ciertamente me ha tocado ver a mi esposa, que es una gran estratega, ganar elecciones con algo de ayuda de nuestra filosofía. Y entonces todo eso me llevó a mí a compartir un poco, también bajo el entendido de que, pues de que nosotros como consultores pues tocaremos al 1% de las organizaciones de Colombia. Entonces el otro 99% pues creo yo que tenían una buena oportunidad de que conozcan nuestras ideas y las puedan practicar. Para eso escribí el libro. El libro obviamente es un desafío. Yo creo que la primera, reconociendo que la estrategia es la disciplina fundamental, como lo acabo de decir, su mayor desafío es que la gente confunde estrategia con planeación estratégica. Y la planeación estratégica considero yo que es parte del problema. Yo creo que la estrategia nunca es un plan. La mala idea de considerar que la estrategia es un plan estratégico, pues que es una idea, digamos, de 25, 30 años, ha ido a las compañías inhibiéndolas, embruteciéndolas y en últimas prestándole un flaco favor al desafío de la estrategia. Entonces mi libro se llama La Estrategia Emergente y la muerte del plan estratégico, porque así, digamos, de forma religiosa, un poco evangélica, yo creo que hay que morir como planeador estratégico para poder vivir como estratega. Y creo que el desafío de la mayoría de las organizaciones es ese. El desafío es que las organizaciones todos los años hacen un plan estratégico que termina en un presupuesto, una especie de ritual que arranca como en septiembre. De golpe, cuando están en crisis, hacen un plan más grande y más... Pero finalmente, ese ejercicio me parece a mí que presta un flaco favor porque las organizaciones haciendo eso creen que están haciendo estrategia y entonces el poquito tiempo que tienen para la verdadera estrategia queda secuestrado en un ritual que se llama la planeación estratégica. Para eso escribí mi libro, un desafío, por eso en el título está el desafío mismo a la planeación estratégica. Yo en mi carrera siempre fui escéptico y gracias a Dios por los orígenes intelectuales, la gente con la que trabajé y lo que fui conectando en la vida rápidamente me di cuenta que la planeación estratégica no era la solución sino el problema y que el gran desafío era cómo practicar la estrategia. Básicamente la idea central y voy a contrastarla con lo que la mayoría de las organizaciones hacen cuando hacen planeación estratégica. Les voy a contar qué es la estrategia para que ustedes vean por qué la planeación estratégica nunca podría producir estrategia y por qué es parte del problema y no de la solución. Voy a contarles la idea central, voy a motivarla filosóficamente con algunos de mis, digamos, algunos de los pensadores más importantes de estrategia del mundo, con un par de ellos con los que tuve oportunidad de trabajar en mi alma mater.
otros pues que los conozco por referencia, cómo conecté los puntos, en qué consiste entonces la teoría que yo planteo. Parte de la razón por la cual las editoriales no me quisieron publicar y entonces me condenaron a un éxito solitario, fue porque yo creo que los colombianos piensan que uno no puede construir una teoría desde Colombia. Hay cierto tercermundismo en Colombia implícito, de que en Colombia solo se puede hablar de paz y de cosmogonías indígenas y de cosas sociales. Y lo cierto es pues que desde Colombia o desde cualquier sitio del mundo, si uno tiene una teoría, pues la puede plantear. Mi teoría se llama la teoría de la estrategia emergente y explica, digamos, cómo se practica la estrategia emergente y termina explicando, a la vez que explica por qué la planificación estratégica falla, construye un modelo creíble de cómo se practica la estrategia. Stephanie, si me pones el modelo para explicarle a la gente rápidamente, estoy aquí controlando el tiempo con cuidado para darles pues, un poco la idea central. Esta idea, yo diría que es la idea seminal que conecta el libro. Ponme un momentico el framework de What is Strategy, el de abajo, el último, el penúltimo. Bueno, yo quiero empezar por aquí, porque aquí está, digamos, el origen de la idea central. En el año 96, Mike Porter escribió un paper que se llama ¿Qué es estrategia? Yo recomiendo que ustedes lo lean. Es el paper más importante que se ha escrito sobre qué es estrategia. Y yo francamente creo que él ahí demolió buena parte de lo que uno podría decir es la planeación estratégica y en general toda la religión del mejoramiento continuo. El mundo ha estado atrapado en la idea, todos hemos estado atrapados en la mala idea de que la estrategia, digamos que los juegos los gana el mejor, o de que estrategia en últimas es ser mejor. El mundo quedó secuestrado en eso desde el éxito de Japón. Entonces las compañías, empezando por la revolución de la calidad total y todas esas cosas, han ido construyendo este paradigma penetrante y perverso de que uno gana en el mercado siendo mejor. Eso fue produciendo problemas y obviamente el país que primero lo sufrió fue el que más lo practicaba, que era Japón. Porter en el año 96, después de hacer un trabajo para los japoneses, le resumió, cuando ya digamos, la economía japonesa venía declinando, le resumió a ellos y les dijo, mire, el problema de ustedes es que ustedes en efecto tienen firmas muy potentes y muy eficientes y muy buenas y muy calidosas. El problema es que todas son iguales. Ustedes tienen muerte por mejoramiento. Y alrededor de esa idea construyó este modelo. Este modelo básicamente lo que le dice a uno, imagínense ustedes que todo mercado, y como les digo, siempre hay un mercado en el que se compite, los políticos compiten en un mercado electoral, las fundaciones compiten por recursos de donantes, los países compiten geográfica, política, militarmente, las compañías compiten en espacios de valor, todo el mundo compite, todos competimos. La competencia es una realidad brutal de la vida. Entonces, en todo mercado se puede mapear el mercado en dos ejes. Un eje de valor y un eje de costo. A los mercados lo único que les interesa son esas dos entidades. A los mercados no les interesa nada más. Entonces, lo que Porter explicaba era que un mercado en un momento del tiempo se puede mapear con esa curva. Y entonces, todas las compañías que están en la curva son ganadoras. Eso rompe el paradigma de que hay una compañía ganadora y las demás perdedoras, que es típico del entendimiento de la gente. La gente siempre habla del líder y los seguidores, el grande, el líder en market share. Y Porter lo que dijo es, mire, todas las compañías que están en la curva son ganadoras. ¿Por qué son ganadoras? Porque no hay ninguna compañía que las pueda dominar simultáneamente en costo y valor. En cambio, la compañía A, que se ve en ese mapa, es una compañía que puede ser dominada por muchas otras en ese cono que uno podría hacer. Muchas otras compañías la podrían dominar simultáneamente en costo y valor. Entonces, las compañías que pueden ser dominadas por otras en el mercado simultáneamente en costo y valor, en esencia no pueden existir. Digamos que esto es un gráfico teórico. En esencia, el mercado les quita la caja. Entonces, el corolario de Porter es que todas las compañías competitivas son las que están en esa curva. Y el corolario más interesante de eso es que todas las compañías en la curva están en la curva porque son suficientemente distintas unas de otras. No mejores.
en la curva no hay ninguna compañía que sea mejor que otra, son distintas. Por ejemplo, la compañía del puntico blanco al comienzo es de muchísimo valor, pero también de más costo. La compañía del punto negro es de menos valor, pero de mínimo costo. Por ejemplo, en todo mercado hay un solo líder en costos. Una de las grandes tragedias es las compañías que creen que hay subcampeones de costos. En Colombia hay muchos de esos. Entonces, un poco lo que dijo Porter es estrategias acerca de estar en la curva. Y para estar en la curva, usted tiene que escoger dónde está en la curva y hacerse único. Si usted, por ejemplo, si la compañía quiere salvarse y le gusta mucho el negocio del punto 4 y se va para allá, va a encontrarse con la sorpresa de que la compañía ya está ocupado ese espacio hace mucho rato. Entonces, de ahí viene el corolario fundamental de que estrategia es ser único. Y para ser único en el mercado, uno tiene que hacer choices, lo que se dice en inglés, elecciones difíciles, hard choices. Entonces, aunque la compañía se ve ineficiente y se ve pobre y se ve sin caja, y eso lo invitaría a uno a mejorar, la solución nunca es mejorar. Esa compañía usted podría mejorarla subiéndola por el eje Y, corriéndola por el eje X, manejándola por el eje de 45 grados. Y la pregunta es, ¿por cuál se va a ir? Y como le diría uno a Alicia en el País de las Mañanas, pues depende de lo que quiera hacer. Entonces, lo que demostró Porter es que mientras uno no escoja dónde quiere estar en la curva, no hay ningún problema bien definido y la eficiencia o la ineficiencia es un síntoma. Esta idea central, bueno, el otro elemento importante es que noten que en los dos ejes se habla de posiciones relativas. En estrategia, otro gran error es pensar que en estrategia hay líderes absolutos. Todas las compañías son líderes de su propio mercado en forma relativa. Nadie es líder absoluto en ningún mercado, ni siquiera Amazon. Entonces, estrategia, según esta idea fundamental y seminal, es acerca de ser único y el costo de ser único es hacer very hard choices. Es decir, por ejemplo, si esta compañía quiere ser única yéndose a un sitio, seguramente tiene que formular una ecuación de valor completamente distinta a la que existe en el mercado, porque si no caería en alguno de esos puntos, desde una posición de costos distinta a la que existe en el mercado. Entonces, ese mantra de que la estrategia es ser único, que este es un paper de 1996, de ahí en adelante el mundo lo único que ha hecho es confirmar esta teoría. Las 10 compañías más valiosas del mundo, todas son compañías únicas. Es decir, Amazon no es mejor que nadie, es única, Google es única, Facebook es única, Nvidia es única, Walmart mismo es único. Entonces, construir posiciones únicas en el mercado al costo del hard choice es la esencia de la estrategia. De ahí en adelante lo que debió haber ocurrido, y ahí vengo yo, lo que debió haber ocurrido es pues que la gente hubiera entendido esto. Yo en el año 95, 2 meses antes de que este paper fuera publicado en nuestra firma, donde Mike Porter era socio, vi esta idea y después de que la vi nunca pude cambiar. Ya, es decir, yo ya no pude ver lo que yo hacía antes. Yo sabía que lo que yo hacía antes tenía enormes problemas intelectuales, pero esto me lo resolvió. Sin embargo, 25 años después, las compañías nunca pudieron hacer esto, entre otras cosas, y esta idea fue secuestrada por los mismos de siempre. Entonces, hoy en día hay una cantidad de gente que hace planes estratégicos y planea choices, y le dicen a uno que hacen choices, y entonces le dicen a uno que hacen renuncias, y le dicen a uno, es decir, una especie de esperanto donde pareciera que hicieran esto, pero no hacen nada de esto. ¿Por qué esto no se pudo llevar? O sea, ¿por qué esta idea tan fundamental no se pudo llevar masivamente a la práctica? Yo la he logrado llevar en mi práctica de consultor exitosamente. Interesantemente, muchos de los casos, pues todos han sido en Colombia y algunos par se los contaré. Pero la pregunta fundamental es, oiga, algo hay en esta idea central, fascinante, que tiene un problema. El problema fundamental es cómo las organizaciones hacen choices. O sea, una vez a uno le dicen que estrategia es elegir y que elegir o escoger es renunciar, la siguiente pregunta es cómo una organización lo podría hacer. Y esa pregunta no es trivial. De hecho, ustedes saben que a nivel personal es difícil. Si uno empieza nomás por la idea personal, escoger, por ejemplo, salirse de una carrera e irse a otra, cambiarse de país, cambiarse de puesto, divorciarse, todo ese tipo de cosas son elecciones muy difíciles. Es difícil escoger, ¿cierto? Por eso Séneca decía que uno es lo que uno escoge. Mucho más en una organización. Entonces, digamos que yo a través de 25 años de trabajo, en un proceso de alguna manera inconsciente, él mismo emergente, fui entendiendo cómo las organizaciones lograban hacer hard choices. Y les pongo ejemplos.
Yo fui el consultor que acompañó a ISA en un ejercicio en 1995 que la hizo renunciar a su negocio de generación, renunciar a su rol de Blancanieves en Colombia para los 7 enanitos eléctricos, renunciarse a todo eso para convertirse en una compañía de transporte de energía eléctrica continental. Y eso me tocó hacerlo pues hace 25 años, cuando era un consultor pues mucho más joven, más dinámico, pero también menos conocedor de esto, y algunos principios fui aprendiendo. Años después me tocó hacer el ejercicio del Grupo Corona, donde de la misma manera, para poder ganar, nos tocó elegir el negocio de porcelana y no el de revestimientos, y escalar ese negocio en Estados Unidos. Años después me tocó estar en el ejercicio del Grupo Argos, donde descubrimos que estábamos en Estados Unidos sin mucha conciencia, y una vez entendimos eso, decidimos vender todo el carbón que la firma tenía, las más grandes reservas de carbón en el momento del pico, para invertir en Estados Unidos y convertir a Argos en la multilatina más grande de Colombia en Estados Unidos. Entonces, todo eso, lo que les estoy diciendo es que todo eso lo fuimos haciendo en ejercicios, siempre con nuestros clientes, muchísimos clientes en muchas industrias, donde finalmente a través de nuestro proceso consultor les ayudamos a los clientes a hacer hard choices, y esos hard choices fueron el secreto de su éxito, el éxito medido como crecimiento rentable por periodos largos de tiempo. Cuando ya eso, digamos, lo repetí muchas veces, empecé a generar conciencia de exactamente qué es lo que nosotros hacíamos y por qué nosotros sí habíamos podido practicar el mantra de Mike Porter, cuando la mayoría de la gente lo que hacía era disfrazarse de él y no practicarlo. Y básicamente lo que planteé, ahora sí vamos al modelo, Stephanie, fue este modelo. Y este modelo obviamente lo que hace es que decanta toda mi crítica y va a mostrarles a ustedes por encima de la duda razonable cómo el problema, como dicen, el problema es la planeación, idiota. El problema no es ¿cierto? La estrategia no surge mientras esté tratando, una estrategia no se puede planear. La planeación estratégica es fallida porque una estrategia no se puede planear. Voy a hacer aquí una paréntesis desde otro frente intelectual. Ese sí no es un tipo con el que yo haya trabajado, sino un famoso filósofo subterráneo que había quedado en el olvido, que se llamaba Henry Mintzberg. Había hecho años antes de Porter una crítica a la planeación estratégica en general, planteando que la planeación estratégica sufría de 3 falacias. La falacia de la predicción, decía, todo plan está construido sobre una predicción y cualquier predicción del mercado no hace sentido. Yo creo que eso no se los tengo que aclarar a ustedes después de la pandemia. Es un caso grotesco, pero en general, la primera ley de los pronósticos es que todos son errados. Las compañías viven tratando de ver cuál va a ser la TRM el año entrante y le preguntan a Bancolombia, al Banco de la República, y algo ponen en Excel para sentirse bien, como el chupo de un bebé que no los deje llorar, pero la verdad es que la tasa de cambio del año entrante no la sabe nadie. Entonces, la falacia de la predicción es el primer error de la planeación. Todo plan está construido sobre una predicción que necesariamente es fallida. La segunda falacia es la falacia de la independencia enseñada por los profesores. A mí me la enseñaron en la Universidad de los Andes, donde le dicen a uno, ¿cierto? El plan estratégico lo hacen unos que son los planeadores y lo ejecutan otros que son los ejecutores. Creo que no hay una idea peor que esa, porque asume que los planeadores saben lo que se requiere para hacer el plan, cuando resulta que la mayoría de la sapiencia de una compañía está tácita en el hacer. Entonces, al separar la planeación de la ejecución, se cercena buena parte del conocimiento que se habría necesitado para hacer el plan. Y por último está la falacia de la formalización, y es que en el proceso de hacer el plan cada vez más detallado y llevarlo a presupuestos cada vez más precisos, que es el esfuerzo en que tienen las compañías, es decir, en últimas, en tratar de hacer un modelo que ya no sea modelo, sino que sea casi la realidad, el modelo deja de ser relevante, ¿cierto? Porque el mundo va cambiando. Entonces, la planeación es fallida, es filosóficamente fallida. Esa es, digamos, la otra crítica. Entonces, yo sabiendo, pues, que por un lado, sabiendo que estrategia es acerca de ser único y acerca de producir hard choices, y los planes producen todo menos eso, y sabiendo que los planes tenían falencias filosóficas que jamás habían sido respondidas, me di cuenta que lo que pasa era que a estos 2 señores, Porter y Mintzberg, que cada uno había hecho una crítica, uno acerca de cómo se hace un plan y otro acerca de qué es una estrategia, nunca sus ideas habían habían sido realmente llevadas al mercado porque nunca habían planteado una alternativa de cómo hacer algo distinto a un plan. Entonces, como la gente no sabía hacer nada distinto a un plan, lo que hacía era un plan. Entonces, yo me dediqué a trabajar toda mi vida y lo que fui haciendo fue destilando esta teoría de qué es lo que hay que hacer para no hacer un plan. Porque si usted está haciendo un plan, ya perdió. Entonces, básicamente el modelo es este. Dice que la estrategia es una trinidad. Una trinidad, ¿cierto? Una trinidad, así como en la Biblia, una trinidad inseparable de 3 cosas. Usted no las puede separar. Estrategia es lo que se hace. Y de hecho, en la estrategia emergente
se empieza en lo que se hace, no se termina. En el plan estratégico, después de muchas elucubraciones y proyecciones y planes de acción y todo, uno termina tratando de implementar. O sea, la acción es lo último que ocurre en la planeación. En la estrategia emergente, la reflexión sobre la acción es lo primero que ocurre. Entender qué se está haciendo. Las compañías no tienen muy claro, las organizaciones no tienen total claridad sobre qué se está haciendo. Y sobre todo, qué está pasando con lo que está haciendo, mucho de lo cual es no buscado. La gente vive buscando sus bombillitos y sus scorecards y sus objetivos estratégicos, sus bombillitos verdes, amarillos y rojos, pero la mayoría de las veces, en todo choque del hacer con el mercado hay resultados no buscados. De hecho, los muchachos de los startups saben eso, por eso hoy en día hablan de que, ¿cierto? De que el plan se va pivoteando y de que a la gente le dan plata por el equipo, no por la idea, porque la idea va mutando. Entonces, el resultado no buscado, por ejemplo, les ponía el ejemplo, Argus no sabía que tenía el 9% del mercado de importaciones de cemento de Estados Unidos hasta que en un ejercicio caímos en cuenta de eso. Y cuando caímos en cuenta de eso, nos dimos cuenta y dijimos, pero ¿para qué vamos a ponernos a fusionar cementeras en Colombia si lo interesante es crecer en Estados Unidos? Entonces, el resultado no buscado está en el origen de todas las compañías exitosas. Una vez se supera la vanidad del fundador, tienen negocios distintos a la visión que los motivó. Lo que pasa es que a la gente después de que es exitosa le gusta editar el pasado y decir que se lo había imaginado, el futuro. Pero eso es un problema de edición, ¿no? La gente sincera siempre le dice a uno, oiga, yo estaba haciendo esto y terminé en esto. Entonces el resultado no buscado produce cosas, ¿cierto? Está ahí, queda oculto. La mayoría de las organizaciones, como no lo miden, está oculto. Y en un proceso de conversación que revela lo que se hace y empieza a revelar resultados no buscados, de golpe se produce algún resultado emergente, como el que pongo de Argos, o como el que noté de ISA, o el que nosotros hacemos todos los días. Cuando ese resultado emergente emerge, es decir, empieza a verlo la organización, no alguien lo había visto, sino la organización, en un concepto que se llama la coalición crítica, ese resultado emergente necesariamente choca contra paradigmas que son la segunda dimensión de la estrategia. Es decir, toda estrategia, así como es hacer, toda estrategia tiene una dimensión que es una serie de paradigmas que una organización tiene, ocultos, algunos de identidad, cosas como cuál es mi negocio, cuál es mi competidor, quién es mi cliente más importante, en qué canal gano. Una cantidad de paradigmas están guardados. Y están guardados, usted cuando ve un plan estratégico nunca ve un primer capítulo que le diga, vea, los creadores de este plan tienen los siguientes paradigmas para que tengan cuidado. No, eso nunca, ellos de una vez pasan a proyecciones. Entonces, el resultado emergente cuestiona algo. Por ejemplo, usted a Argos le dijo, oiga, ¿será que Colombia es su destino? Usted pues es una compañía fuera de Colombia. Lo mismo le dijo a ISA. A otras compañías les dice, oiga, ¿será que su negocio es el negocio A o el negocio B? ¿Será que su cliente realmente es quien usted pensaba que era su cliente? ¿Será que el competidor con el que usted está pensando, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en Coca-Cola y donde pensábamos que el competidor importante era Postobón, cuando nos dimos cuenta que el competidor importante era el jugo de mora y el café? Entonces, a usted ¿cierto? Y todos sabemos que a nadie le gusta romper paradigmas. Entonces aquí se empieza a explicar por qué la idea de Porter nunca se pudo llevar al mercado. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar que nadie es capaz de hacer un hard choice si antes no hizo un rompimiento. Entonces acá se muestra como un resultado emergente que cuando emerge produce disonancia, y la disonancia duele, porque los seres humanos estamos organizados para no romper paradigmas, y cuando estamos en grupo, el ser humano es un animal organizacional, estamos aún menos organizados para romper paradigma. Hay grouping, hay tradición, hay cultura. Entonces todo eso, ¿cierto? Hace que sea improbable cuando finalmente se logra, con dolor y lágrimas, aceptar que algo que creíamos es un mal modelo de la realidad. Entonces, en ese momento, como decía el filósofo, la mejor forma de cambiar el mundo es romper un paradigma. En ese momento la organización, una vez aprendió, por eso mi firma se llama Breakthrough, queda lista a hacer el hard choice. Y por eso, por ejemplo, José Alberto Vélez, una vez entendió eso con su banda, en el 2003, fue capaz de vender todo el carbón, sacar $700 millones y ponérselos a cemento en Estados Unidos. O por eso fue capaz Javier Gutiérrez de desafiar a su jefe, que era el ministro de Minas, y decirle, vea, ISA va a ser una compañía de transporte, no va a ser vendida a la red de España, va a salir en bolsa en Colombia y va a ser una compañía hegemónica en el continente. Entonces, solo el aprendizaje da el coraje del choice, y ahí está el centro de mi teoría. Los hard choices en una organización solo pueden provenir de que la organización, reflexionando sobre sí misma y su hacer, visibilizando resultados emergentes, reenmarcando la realidad, eventualmente en un proceso de conversación socrática y paritaria, puede llegar a romper un paradigma fundamental de su teoría de negocio que le da a uno el coraje de hacer el hard choice. El resto es historia. El hard choice típicamente toma lugar sobre la organización. Como la única diferencia entre los seres humanos y las organizaciones es que
a los seres humanos es difícil romper un paradigma y es difícil cambiar de vida porque uno actúa sobre lo que cree. En organizaciones, además de esa dificultad humana individual, está el tema de que el mediador entre hacer y pensar es una organización. Entonces, los choices, los hard choices, típicamente son sobre la organización. Los falsos choices, cuando la gente que no entiende esto habla de choices en el futuro, platónicos, dice, sí, yo entonces voy a elegir una nueva planta, pero todos esos que hablan de choices en el futuro y que los choices no son en su realidad y en su organización de hoy, se están engañando. Entonces, típicamente un hard choice, por ejemplo, es cambiar la organización, no quiere decir cambiar la estructura, puede ser cambiar una medición, puede ser cambiar la huella geográfica, puede ser cerrar una planta y abrir otra, puede ser favorecer un canal a expensas de otro, puede ser acabar con una línea de productos, puede ser muchas cosas, pero típicamente duele. Por eso a los gerentes no les gusta practicarlo porque el choice, nada le duele a un gerente más que intervenir y mutar la organización de hoy. Es más fácil hablar de un tema futuro. Y finalmente el modelo se cierra porque, ¿cierto? Los organizacionalistas, los consultores y los chief executives, todos sabemos en el fondo que una compañía solo puede hacer lo que está organizada para hacer, no lo que el gerente quería y mucho menos lo que el plan prescribía. La tragedia de la planeación estratégica es precisamente esa, que piensa que si usted le cambia el plan a una organización, la organización hace otra cosa, cuando realmente la organización solo puede hacer aquella cosa para que está organizada. Entonces, digamos que ahí se cierra el tema y se dice, si usted quiere hacer otras cosas, tiene que estar organizado distinto, le hace mutado en forma de un choice que es una mutación, y si usted quiere cambiar la organización, no es capaz de hacerlo si no piensa distinto. Y usted no va a pensar distinto si no vio algo que no había visto. Eso sería, digamos, San Pablo en el camino de Damasco. Entonces, la esencia de la estrategia emergente es completamente al revés. En la planeación estratégica es el secuestro de la estrategia por la famosa idea del PHBA, planear, hacer, verificar, ajustar. Bueno, así no funciona el mundo. La estrategia emergente es reflexionar sobre el hacer, ver con otros ojos el negocio haciendo emerger algo que estaba oculto, aprender en el sentido de romper un paradigma, no de capacitarse. Capacitarse es fácil, romper paradigmas es muy difícil, que le da a uno el coraje de hacer un hard choice, y un hard choice se conoce es por lo que se renuncia, para no llamarse engaño. Los colombianos nos gusta mucho engañarnos y entonces hablamos de que uno hace choices y entonces uno escucha clientes que dicen, sí, no, ya lo entendí, doctor, yo voy a escoger estar entre el estrato 1 y el 6, ahí es donde yo voy a estar. O yo voy a estar pseudo escogencias. Escoger es renunciar. Por ejemplo, la aerolínea más exitosa del mundo, que es Southwest, tiene un solo tipo de avión y nunca ha salido de Estados Unidos y el norte de México. Eso es un choice. La compañía más importante de helados de Colombia no tiene congeladores. Se llama Koala y es Bonais. Entonces, si uno está dispuesto a hacer hard choices, gana. La esencia de la estrategia es el choice porque la esencia de la ventaja es el choice. Es difícil tener ventaja competitiva si uno no hace hard choices. ¿Por qué? Pues porque es fácil de imitar. Entonces, en últimas, ganar requiere ventaja y ventaja requiere choice. Y finalmente, esos choices se manifiestan en la organización. Ese es el cierre del modelo. Yo finalmente he destilado, a mí no me gustan las metodologías, ni creo que digamos, todas esas metodologías, si hubiera una metodología para ganar en el mercado, todo el mundo sería rico. Entonces, más que metodologías, a mí me gusta hablar de filosofía y la he destilado en 8 principios. El siguiente tal vez, ¿no? El siguiente slide. Entonces, los principios, digamos, el mantra de la estrategia emergente, en cualquier desafío de estrategia, en las vidas de ustedes, en la iglesia, en el equipo de fútbol, en el barrio, en la política, siempre que estén hablando de estrategia, asegúrense. Yo diría que el punto cero es que estrategia es una conversación entre pares que convoca la inteligencia colectiva de la organización. Diría que es el punto cero, eso lo pondría, digamos, en mi segunda edición de mi libro. Pero basado en eso, primero, estrategia es lo que se hace, no lo que se declara y no lo que se aspira. Estrategias no son aspiraciones, es uno de los grandes errores de la planeación. Estrategia es breakthrough, es decir, es ver, es reenmarcar la realidad y ver algo que no se había visto. Si usted no ha visto algo que no había visto, ya no es estrategia. Estrategia es aprender de ahí, de lo que usted no había visto, que vio, automáticamente le produce nuevas preguntas y le engendra y le activa una nueva conversación donde son más importantes las nuevas preguntas que las respuestas. Estrategia ciertamente es escoger y nadie es capaz de escoger si previamente no ha arrancado en el hacer, en el breakthrough, en el aprendizaje. El quinto es que estrategia es acerca de valor. ¿Qué es valor? En los mercados normales, valor es caja. Pero también en un mercado político, valor puede ser poder. Y en un mercado, digamos, de
de estados, valor puede ser geografía o territorialidad. Ciertamente en el fútbol valor es hacer un gol más que el rival. Siempre es acerca del valor. Es decir, la esencia de la estrategia es el valor. Y muchas de las confusiones se dan en que la gente confunde jugar con ganar. Un poquito el maturanismo. Jugar es, ¿cómo es? Ganar es perder un poco. No, ganar es distinto a jugar. Y si uno no puede ganar, no debería jugar. Error típico que cometen las compañías permanentemente. Las compañías siempre las ve uno jugando en muchos mercados y ganando en poquitos con un gran problema de promediaje, que es el punto 6. El 7 es que el estratega más que el analista. La gente confunde y piensa que estratega es sinónimo de analista. No, el estratega es un acumulador, un ejecutor, un acumulador parsimonioso, lento, largoplacista de capacidades distintivas. Un poquito lo de Jeff Bezos, lleva 25 años acumulando capacidades distintivas en una dirección. Y por último, esa estrategia es organización. Es decir, todos los grandes estrategas son organizacionalistas. No hay estrategia sin organización, la estrategia de la organización. Estos principios, entonces, los viola uno a su cuenta de riesgo y lo que son más bien es una forma rápida y práctica de entender qué es y qué no es. Cuando uno no esté haciendo esto, y la mayoría de las veces, acuérdense, en la planeación estratégica no se hace esto, usted realmente está engañándose a usted mismo, está engañando a su organización. Y acuérdense, la persona más fácil de engañar siempre es uno mismo. Esta es como la esencia. Yo no quiero entrar en más bien quiero escuchar preguntas, porque pues lo que se puede hacer en 45 minutos, yo obviamente les recomiendo, eso suena vanidoso, que se lean el libro y que lo practiquen. El libro, digamos, es un libro que la gente está diseñado pues para que la gente tome notas, es un libro de reflexión, mucha gente se lo ha leído varias veces, mucha gente me comenta. Creo que es un libro que le sirve de referencia al pensamiento estratégico y claro, pues que yo estoy muy contento de que es un libro que ha tenido, como dice Hugo, un enorme éxito en Colombia y que yo espero, estoy seguro que está condenado al éxito fuera de Colombia también. Y claro, me da mucho placer estar con mis colegas socios de Farallones, pues porque finalmente yo soy socio de Farallones y pues eso sí tengan seguridad, será el único club en el que hablaré. Esa es más o menos la historia y escucho preguntas. Bueno, las preguntas podemos hacerlas por el chat con muchísimo gusto, se las ayudo a leérselas al doctor o también podemos activar el micrófono en el momento en que deseen. Ok, como quieran. Pues yo haría una pregunta inicialmente, Alejandro, si me permites. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia en alguna organización, ya sea empresarial, fundación o política, lo que sea, cuando ha venido trabajando por mucho tiempo con la planeación estratégica tradicional, a meterte en el proceso de planeación emergente? ¿Cuál sería realmente, cómo fue esa experiencia y en realidad cuánto tiempo se puede llevar en un proceso de esos? Mira, es rápido porque nosotros, nuestro modelo consultor, a nosotros nos llaman y obviamente a nosotros no nos llaman compañías en crisis. Interesantemente, nos llaman compañías que pues parecen exitosas y son exitosas. Y a pesar de lo exitosas, tienen cierto sonambulismo todas. Todas miran sus números en el proceso de mejoramiento y en los rituales pues de producir balances y PIGs. Mi experiencia es que las compañías realmente muy poquitas, te diría casi, yo no conozco ninguna compañía que tenga claridad de que todos los juegos los juega para ganar. Muchas van creciendo, en el proceso de crecer crecen mal, crecen a zonas de desventaja. Todas las que yo conozco tienen muchísimo promediaje. Entonces parte del ejercicio es mostrarles, todas quedan aterradas cuando se dan cuenta que ganan en sitios mucho más estrechos de donde juegan y muchas veces donde ganan no es donde están invirtiendo ni donde esperaban ganar. Ahí se captura la atención de la gente y empiezan a cocinarse resultados emergentes, empieza una conversación. Entonces te diría que rápidamente uno no puede planear cuándo va a romper un paradigma, uno lo rompe o no lo rompe. Cuando lo rompes cambió la realidad. Entonces nosotros sí le decimos a la gente y claro, buena parte del problema es que las compañías en el proceso de mejoramiento continuo, que es la planeación estratégica, van perdiendo agudeza y van dedicándose a cómo se alinean ellas, ¿cierto? El famoso problema del alineamiento y pierden de vista la coherencia con el mercado, dejan de medir la caja, se echan mentiras. Entonces yo te diría que es una toma por asalto, es rápido, es brutal, es wow, es como dicen muchos de los clientes míos, ajá.
Y una vez entran en eso, porque como a nadie le gusta perder, ¿cierto? A las compañías, por ejemplo, les fascina el EBITDA. Una vez entienden que tienen las ventas donde no hay EBITDA y el EBITDA donde no están la mayoría de las ventas, y eso lo que los invita es a decir dónde tienen ventaja y dónde no. Empieza una reflexión que es rápida. Muchos de los grandes ejercicios de transformación corporativa de Colombia, de grandes compañías, pues para que tengas una referencia, nosotros, que todas eran compañías que planeaban, presupuestaban y estaban secuestradas por el mejoramiento continuo, nosotros, digamos, las tomamos por asalto en muy pocos meses y cambiaron para siempre. De ahí en adelante lo que hacen es practicar la estrategia emergente, es decir, mantener algo así como mindfulness corporativo. Cambian las mediciones, cambian las conversaciones, se mantiene mucha más conciencia y se mantiene mucha más precisión en la necesidad de elegir. Son compañías que se vuelven mejores para renunciar a cosas, son compañías que tienen más asertividad en dónde juegan y en dónde no, a qué mercados entran y a cuáles no. Son compañías más acostumbradas a decir no que sí. Son compañías que se alejan de las trampas de volumen. Eso es rápido y eso empieza además a crear pues obviamente una cultura, porque la cultura como la estrategia es emergente. Es decir, la misma gente que piensa que uno puede aspirar a una cultura y hacer un plan para cambiar la cultura, que es una cosa de comunistas, eso hicieron en Venezuela y en China, es la misma gente que piensa que uno puede planear el futuro, ¿no? Uno desde el hacer emerge. Y te diría que es rápido, no es un proceso de transición y muchas veces pues mucha gente que todavía queda nostálgica de la planeación después de que hace una estrategia emergente empieza a buscar un plan. Si usted está buscando un plan, no entendió. Lo importante es actuar. Argos, por ejemplo, entró a Estados Unidos e invirtió $700 millones en Estados Unidos en los siguientes 8 meses, después de haber empezado la conversación. Generalmente el choice, una vez se hace, es rápido y furioso, desencadena, y lo bonito es que como es acerca de ganar, no es acerca de masoquismo, cuando las compañías empiezan a ganar, pues al ganar y al producir caja, construyen licencia para el crecimiento y empieza un círculo virtuoso muy interesante. Esa es más o menos la historia, Hugo, en todo lado. Posiblemente para ilustrar algo que me ha llamado mucho la atención de esta parte, son resultados inesperados. ¿sí? Sí. En el club tuvimos algo que pues, en realidad vale la pena compartirlo. Y es, por ejemplo, lo que fue el sendero. Teníamos el sendero y en realidad la gente como que no gozaba el sendero. Y después de varias encuestas que hicimos durante muchos años, en los últimos años, el sitio o el servicio que más utiliza el club por los socios es el sendero. Y era un resultado inesperado porque el club no planeó tener que la gente le gustara el sendero. Y fue algo bien interesante que para mí es como un resultado inesperado. Totalmente, y eso le pasa mucho. Eso quiere decir, digamos, que si uno pensara que los socios son los clientes del club, los que más lo valoran son los caminantes, es inesperado. Y, por ejemplo, te invitaría a crecer. Yo que soy usuario del sendero y no juego ningún otro deporte, siempre he dicho, oiga, ¿por qué no podemos hacer un sendero alrededor de todo el club y no me toca a mí devolverme por el mismo camino? Eso puede que conflictúe con los amigos golfistas y con algunos otros, pero pues, digamos, hay más valor. Finalmente, el valor debería dirigir. Y le pasa lo mismo a las compañías. No, el producto ganador no es donde el gerente quiere que sea, es donde el mercado dijo que era. Y el mercado dice cosas distintas a lo que los gerentes quieren. Entonces, reconocer eso, por ejemplo, eso invitaría en el club a esa pregunta. Estoy haciéndole proselitismo a una que yo ciertamente prefiero porque lo que yo valoro del club coincide con eso que dices. Pero en general le pasa a todas las organizaciones. El plan, Mike Tyson, cierto, que creo que está visitando a Colombia hoy. Alguna vez alguien le dijo que había un boxeador que tenía un plan para derrotarlo. Dijo, sí, todo el mundo tiene un plan hasta que yo le doy un golpe en la jeta. El mercado le da a uno el golpe en la jeta. Y entonces lo mejor es organizarse emergentemente para capitalizar el golpe en la jeta. Don Alejandro, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, yo que trabajo en el club, me estoy haciendo esa pregunta. O sea, es una empresa totalmente diferente porque lógicamente son muchísimos los dueños, son 700 casi dueños con sus esposas y en fin, todos ellos son, digamos, como lo dije, son los dueños y son nuestros jefes. Si digamos el comité directivo quisiera hacer un plan de estos tan de choque, ¿qué tan fácil sería poder realizarlo cuando pues hay tantos jefes encima, ¿no? Pues viendo estos cambios. Por ejemplo, usted acaba de hablar ahorita del sendero,
sí, hacemos la vuelta del sendero, pero los otros afectados van a ser los golfistas. ¿Qué pasa con todos esos cambios que uno quisiera o que de pronto hubiese soñado hacer? ¿Cómo sería esto? No, a ver, es una muy buena pregunta y de golpe el paradigma, como siempre en la ciencia, es decir, en la ciencia siempre hay algún paradigma que lo limita a uno. De golpe el paradigma es pensar en los socios como dueños, de golpe hay que mirarlos como clientes, no como dueños, porque como dueños, pues entonces entramos en un tema democrático y mayorías. Ese es precisamente el tema. Obviamente que los clubs tienen una situación polimórfica, porque hay unas entidades que son dueños y clientes, pero ¿cuál es el rol más importante? Por ejemplo, yo, pues sí, uno tiene una acción y a vez en cuando aparece una asamblea, pero yo prefiero verme como cliente del club que como dueño. De hecho, las compañías en general, deben ser orientadas al mercado, no al dueño. El mejor interés del dueño es que la compañía esté orientada al mercado. Hay muchas veces que uno le dice, hombre, pues que el accionista piensa, no sé qué, yo siempre digo, hombre, no interesa lo que piense el accionista, interesa lo que el mercado piense acerca de la compañía porque eso va a favorecer al accionista. Al accionista hay que protegerlo de sí mismo. Pero, por ejemplo, ese es el tipo de ideas que habría que, ¿cierto? De golpe uno de los paradigmas que hace que la planeación estratégica típica que se hace en los clubes lleve generalmente a las mismas cosas de siempre, es que de golpe los accionistas de un club, que son dueños de un derecho, pues de golpe es mejor verlos como clientes que como dueños. Como para poner un ejemplo, tendría que sentarme a pensar, pero es el tipo de rupturas, por ejemplo, la pregunta fundamental de quién es el cliente. ¿Quién es el cliente? Es decir, ¿quién es el que recibe mi valor y a través de su preferencia yo prospero o no? ¿Quién es el cliente de un club? ¿Quién es el cliente de un club? Ustedes me van a decir, no, es que la organización no tiene cliente. Bueno, yo no conozco ninguna organización que no tenga cliente. Lo que pasa es que el cliente no es evidente. Por ejemplo, aquí estoy en una organización donde acabamos de entender que el cliente está atrás y no adelante. El cliente no es al que uno le factura necesariamente. Entonces, rupturas de esas son las que se requieren para practicar la estrategia. Mientras uno no haga esa ruptura, pues el plan estratégico que uno va a hacer en un club es igualito al que ha hecho siempre. Pues, inversiones, mejoritas, cositas de esas, pero nunca va de golpe. Entonces, ese es un buen ejemplo. La pregunta suya es un buen ejemplo. Si usted estuviera trabajando con nosotros, yo, por ejemplo, plantearía esa pregunta. ¿Es el socio un cliente o es un dueño? Y no acepto la respuesta de que son los dos. ¿Cuál es? ¿Quién es el cliente de un club? Porque el cliente de un club, el cliente de cualquier sistema, no necesariamente es al que yo le facturo, es aquel cuya preferencia determina si yo prospero. Entonces, ese tipo de preguntas es muy interesante y usted me abre la ventana del tipo de preguntas que habría que hacerse en un ejercicio de estrategia emergente en un club para no caer en el ritual de la planeación estratégica que hacen todos los clubes, todas las compañías, todas las iglesias, todo el mundo y sus tías la última parte del año para cambiar todo y no cambiar nada. Muchísimas gracias. Vamos a tener muy en cuenta todo esto para nuestra planeación de este año. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo ir directamente a la acción o al hacer de la estrategia sin intervenir tanto en la planeación, asumiendo riesgos a futuro? Exacto. Lo que hay que entender es que el mundo es riesgoso y usted en la planeación también los está asumiendo. Cuando usted mira los planes de las compañías tienden a ser mucho más acertados en el ingreso que en la utilidad. Hay mucha más variabilidad. Entonces, uno siempre está incluyendo riesgos. La mejor forma de ir de una a la acción es arrancar en la acción. Créame que parece que no es así, parece ilógico, pero la primera reflexión de una compañía, la primera cosa que hay que hacer explícita en la estrategia es que lo que la compañía está haciendo. Ustedes se aterrarían del nivel de inconsciencia que tienen las organizaciones sobre lo que están en la práctica haciendo. Las compañías viven en el platonismo de un plan, creen que están haciendo el plan, pero la compañía está haciendo otra cosa. Entonces, reflexionar sobre el hacer, que lo lleva directo al hacer, es el origen de la estrategia emergente. Por eso le digo que la estrategia emergente, si de alguna manera es el edificio al revés. Usted no tiene después de muchos planes que terminar viendo cómo implementa. Usted arranque en lo que está haciendo y desde el hacer va a emerger el aprendizaje necesario para hacer los choices que le van a dar a usted ventaja y que le van a permitir organizarse para hacer cosas aún más valiosas y dejar de hacer cosas menos valiosas. Entonces, la mejor forma, mejor dicho, la mejor forma es que usted en ningún nivel invoque un plan. Si usted necesita un plan para enfrentar el futuro, está ya equivocado. Y las historias pues son llenas, es de las compañías, bueno, todas las compañías de Silicon Valley tienen un negocio distinto al plan con el que levantaron la plata. Ahora hay una cantidad de compañías que quieren volverse compañías de Silicon Valley, entonces quieren volverse disque ágiles. Yo digo, no, pero mientras usted no piense e invierta completamente la lógica, usted lo que se va a hacer así, lo que se va a volver es ágil haciendo bobadas, no ágil haciendo cosas ventajosas.
Entonces, el problema es filosófico y fundamental. La estrategia emerge del hacer. La estrategia no resulta de la imposición deliberada de un plan en la realidad. Emerge del hacer. Gracias, doctor. Bueno, no tengo en el chat preguntas. No sé si alguien quiere activar su micrófono en este momento. Algo que alguna vez nos cuestionamos en el club era cuál era el competidor. Y en realidad eso es un paradigma, ¿no? Y es que el competidor no necesariamente es el Club Colombia o el Club Campestre. Yo creo que el competidor del club puede ser el restaurante de la esquina, o puede ser la finca, o puede ser la casa de verano, o quedarme en la casa viendo una película. Totalmente. Porque es realmente, no, es, ¿a dónde yo prefiero ir? ¿Me voy para el club o me voy para la finca? ¿O voy a comer al club o me voy a comer a un restaurante? Entonces, romper ese paradigma de cuál es el competidor es algo que yo creo que también nosotros debemos de plantearnos dentro del club. Que el competidor del club no podemos compararnos con el club campestre o con el club Arrayanes o con el que sea, pues pueden ser un referente, pero no es el competidor. No sé si tú crees eso. No, yo creo que exacto. Yo creo que uno tiene que entender primero en qué negocio está. Entonces, uno no puede decir que el negocio del club es ser club. ¿Cuál es el negocio donde un club gana? Y puede ser distinto. Por ejemplo, el Club Colombia es un restaurante en el centro de Cali, que parece club. El nuestro, ¿qué es? Entonces, el negocio, desde la misma definición del negocio, uno tiene que ser único. Si uno define el negocio igual a todo el mundo, ya es difícil ser único. Entonces, ¿en qué negocio estoy? ¿Cómo lo entiendo y dónde voy a ganar? Ya ahí puede haber diferencia. No confundir competidores. Puede ser que el Club Colombia sea un complementador, más que un competidor. Pero también estoy de acuerdo con lo que dices. Y creo que desde una pregunta existencial de en qué negocio estoy, la gente confunde el negocio con la actividad. La gente confunde ser club con en qué negocio estoy. La gente confunde, por ejemplo, muchos de los problemas que nosotros vemos en las compañías es que la compañía dice, yo soy una refinadora de aceite. No, usted hace una de las actividades que hace es refinar aceite, pero eso no es el negocio suyo. El negocio suyo, por ejemplo, es vender aceite en el canal tradicional en la costa. Ahí es donde usted juega y gana. Entonces, la gente tiende a definir mal y a confundir actividad con negocio. Y una vez mal definido el negocio de ahí para abajo, es muy difícil entender quién es el cliente y qué es valor. Entonces, todo eso. Pero esas cosas, lo que quiero decir es que esas no son las preguntas que se hacen en un ejercicio de planeación estratégica. En los ejercicios de planeación estratégica se hacen pronósticos, se hacen DOFAs, se miran a los competidores parecidos, se dice que hay que mejorar. Todo plan estratégico tiene una fase que es vuélvase más eficiente, otra después haga mejoras tecnológicas y después diversifíquese. Y esas tres cosas, ninguna es estrategia, trágicamente. Entonces, digamos que la planeación estratégica es fallida como disciplina. Y lo cierto es que las compañías que son grandes planeadores estratégicas son como unos gatos de esos de señora de Bogotá, unos gatos finos que no cazan ratones. Son bonitos, son sedosos, pero no cazan ratones. Las compañías que cazan ratones tienden a ser, ¿cierto? Y pues miremos nomás los startups, que son practicantes. Hoy en día lo que los startups hacen, de golpe no saben qué hacen y rápidamente lo dejan de hacer impuestos por sus inversionistas. Pero parte de lo que hacen estos pelados hoy en día es que practican la estrategia, es decir, la pivotean, arrancan a hacer una cosa, chocan con el mercado, les dice otra cosa, se organizan para lo otro y va emergiendo una compañía. Ese es, digamos, el mensaje. El mensaje es que la estrategia es una disciplina emergente y que imponerla desde un plan siempre será una mala idea. Yo escribí el libro por eso, creo en eso, tengo amplia evidencia de que así es. Y obviamente pues tengo una práctica donde trato de explicarle a la gente eso y donde he visto pues que cuando uno logra romper con eso, la compañía gana y crece y son compañías mucho más potentes. Yo soy asesor de algunas de las multilatinas más importantes de Colombia, de las que sí ganan plata fuera de Colombia y lo hemos sido de forma emergente en todas ellas. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que es, ¿qué empresas referentes han implementado o tratado de llevar a cabo la estrategia emergente? A mí la palabra tratado, bregado, todo eso no me gusta, ¿no? Tratar, bregar, intentar, eso es un léxico, no. Muchísimas compañías practican la estrategia emergente, por ejemplo, el grupo Fanalca en Cali, para hablar uno es cliente muy importante nuestro, el grupo ISA, ya lo dije, el grupo Argos, el grupo TIM, el grupo Postobón, muchos de ellos son compañías y todas han descubierto cosas, todas eran compañías importantes que en algún momento descubrieron
que eran potentes en unos sitios y no en otros, concentraron sus recursos donde eran potentes y han crecido mucho más vibrantemente y más rentablemente desde la potencia. Todos. Es decir, la estrategia emergente no tiene singularidades de industria ni de tamaño. Es decir, la estrategia emergente se puede practicar en cualquier, nosotros lo hemos practicado pues, es decir, en equipos de fútbol. Mi esposa la ha practicado exitosamente en la política. La estrategia emergente es la forma de, y es una filosofía. Yo pues a la gente no le vendo metodologías porque no creo en ellas. Como dice el principio, ¿cierto? A mí me gusta dominar los principios porque uno con sus principios construye sus propios métodos, el método que la compañía necesita. Yo estoy aquí en República Dominicana con una compañía que necesita un método distinto a otros, pero son unos principios. Entonces la estrategia emergente es la forma. De hecho, muchos de los éxitos, por ejemplo, la carrera espacial gringa, una cosa era el plan y otra cosa es lo que terminaban haciendo. La invasión de Japón, el plan original de los gringos era invadir a Japón con infantería. Y después de que se dieron cuenta los hombres que perdieron en Filipinas, decidieron emergentemente lanzar la bomba. La estrategia siempre es, la estrategia, como decía John Lennon, la vida es lo que le pasa a uno mientras uno está planeando qué hacer con su vida. Bueno, si alguien quiere activar, sin embargo, quería preguntarle, esto genera un poquito de miedo. ¿Cómo hace uno para controlar un poco cuando empieza a hablar de, bueno, listo, cambiemos? Supongamos que aquí en el club, estamos en el comité directivo, digamos, listo, vamos a cambiar y vamos a empezar a hacer una estrategia emergente, pues lógicamente nos va a dar un temor tenaz y vamos a tener mucho miedo de fracasar. ¿Cómo levantarnos de eso y cómo vencer y decir, listo, en el camino vamos solucionando y vamos cambiando? Sí, digamos, la conversación entre pares al interior de una coalición crítica, la visualización y reenmarcamiento de resultados que uno no había visto, la sublimación de esos resultados en la ruptura de algún paradigma. Finalmente el coraje lo da algún paradigma. El coraje lo da algún paradigma. La ruptura de un paradigma, nada da tanto coraje. Pues acuérdense, le pongo el ejemplo de San Pablo. San Pablo, el core business de San Pablo era perseguir cristianos. Y un día iba por el camino de Damasco y le cayó un rayo. Dice que quedó una semana ciego, ¿cierto? Un poquito como la metáfora de que uno siempre tiene que ver con nuevos ojos. Cuando recuperó la vista, vino y lideró la iglesia cristiana. Entonces, la ruptura del paradigma, solo la ruptura del paradigma le da a uno el coraje de hacer choices. Y la ruptura de paradigmas es romper con convencionalidades. Por ejemplo, para muchas compañías la planeación estratégica siempre es una serie de mandatos que le mandan a uno desde el futuro, lo llaman buenas prácticas, y entonces le dicen a uno que así lo hace Apple, o así lo hace el líder de la industria, o así lo hacen los japoneses. De todos mandatos, a uno siempre le dicen que la tecnología, que desde esas colinas viene la autoridad. En estrategia toca romper paradigmas donde, por ejemplo, ¿qué tal un club donde los accionistas no sean vistos como socios, sino como clientes? Ah, es que es un club distinto. Ok, ya, si usted es distinto, ya empezó a ganar. Entonces, romper paradigmas da coraje. Mientras usted no rompa un paradigma, nunca va a tener coraje de hacer un choice. La esencia de la estrategia emergente es ahí. Si usted no vio su negocio con nuevos ojos, si no vio algo que no había visto, nunca tendrá el coraje de hacer un hard choice. Se engañará haciendo pseudo choices, que en el fondo son mejoras e imitaciones, y la gente vive en eso. Es que yo quiero hacer lo que hace Apple porque Apple ya es exitoso. En Cali, una de las taras que tiene la ciudad es que la ciudad, a los caleños más que a otras ciudades de Colombia les fascina ver que ya eso se haya hecho en otro sitio y haya sido ganador para hacerlo en Cali. Yo alguna vez le decía a un cliente caleño, oiga, ¿y cuándo van a hacer ustedes algo ustedes? Antes de que lo hagan otros. Muchas gracias. Hay una pregunta del señor Gerardo Porras. Le pide un ejemplo claro y concreto de estrategia emergente en alguna de las empresas asesoradas. He dado varios, pero le pongo ejemplos. Por ejemplo, un cliente nuestro, una compañía nacional, descubrió que ganaba plata solo en las ciudades andinas, no en la costa. Entonces la pregunta es, ¿para qué está en todo el país? ¿Por qué no se concentra en nunca ha ganado plata en la costa? Eso no fue planeado. Eso resultó. ¿Resultó de qué? Resultó de que la compañía tiene ventajas, entre otras combinaciones de producto y logística que le dan ventaja en la región andina y no se la dan en la costa. En la costa tiene otros competidores. Le pasa mucho, por ejemplo, pasa crecientemente. Ese es un resultado emergente. Insisto, bueno, historias famosas. Pues si usted quiere famosas historias corporativas, Windows
era el proyecto alternativo que tenía una banda subterránea dentro de Microsoft, porque Microsoft quería montar OS y era el que tenía el apoyo corporativo. Cuando OS fracasó, en la crisis del fracaso de OS, Bill Gates se dio cuenta que había una banda que tenía otra idea y que estaba haciendo Windows en los subterráneos de Microsoft. Y les digo, bueno, entonces hagamos ese. La estrategia siempre es, cuenta la historia que el amigo, señor que ya murió, el amigo de Pollo Frisbee, le preguntaron alguna vez el periodista que le preguntó pensando pues que él le iba a decir pues que él tenía una visión del pollo desde chiquito, le dijo, señor, ¿y usted cómo empezó, don Alfredo Hoyos? ¿Cómo empezó su negocio? Y yo, no, yo empecé con una pizzería y me di cuenta que se vendía más pizza de pollo. La compañía más grande de flores de Colombia empezó como una lechería. Entonces, pues, no sé, yo puedo dedicarme la tarde a darle ejemplos de estrategia emergente. La estrategia es emergente, no es que la estrategia a veces es emergente, a veces es planeada. La estrategia siempre es emergente y el plan lo único que hace es inhibirlo a uno de verla emergentemente. Muchas gracias. La señora Laura pregunta, ¿cuál sería el peor panorama de romper un paradigma a nivel empresarial? ¿O siempre muestra oportunidades de mejora? O mejor, ¿siempre genera algo para mejorar? No, maten la palabra mejorar. Nadie rompe paradigmas mejorando. Cuando usted ya definió que va a mejorar, nunca va a romper un paradigma. Lo que está hecho es confirmando lo que cree y tratando de hacerlo mejor. No, precisamente, uno no puede planear romper un paradigma. Usted lo rompe o no lo rompe porque lo vio o no lo vio. Y les aseguro, cuando lo ven, les va a molestar. Eso de que hay gente que le fascina romper paradigmas, eso es falaz. A nadie le gusta romper paradigmas. Es dolorosísimo hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, para un club reconocer que el socio que compró la acción es un cliente y no un accionista, eso es doloroso. Pero es el secreto. Aprender es romper paradigmas. Y no es tampoco cierto que uno rompa paradigmas todas las semanas. Eso trivializa, ¿no? Las compañías de vez en cuando rompen un paradigma central, ¿sí? Y eso las desencadena, les desencadena trayectorias de crecimiento rentable. No usen la palabra plan y no usen la palabra mejoramiento porque secuestran el aprendizaje. Yo no he visto a nadie que haya aprendido mejorando. Nadie ha roto un paradigma mejorando. El ajá se hace cuando usted se hace... Ahora, cuando se hace la pregunta de ganar, por eso le digo, muchas compañías mejoran y ninguna gana. Pues, lo que descubrió Porter es que las compañías mejores, pues a los Chapulín Colorado o a los Chavo del Ocho, entre más mejores, menos ganaban, porque eran muy parecidas. Las que ganan son las compañías distintas. Y en Colombia pasa lo mismo, las compañías distintas son las que ganan. Los Crepes and Waffle, los Koalas. Las compañías distintas, no las mejores, son las que ganan. Muchas gracias. La señora Diana Parrado tiene manito arriba, puede activar su micrófono, por favor. Yo me tengo que ir una pregunta más y los tengo que dejar porque me toca salir a comer acá. Entonces, pues escucho una pregunta más y les agradezco a todos su atención y su paciencia. Está muy bien, don Alejandro. Doña Diana, puede activar su micrófono. Vale, gracias. Bueno, Alejandro, primero que todo, felicitarte por el libro. Lo compraré mañana. Me ha cautivado realmente tu exposición. Me gusta mucho. Yo precisamente trabajo en un banco y mira que precisamente lo que mencionas de la estrategia emergente, primero que todo es disruptiva. Me gusta bastante porque es ir en contra de lo que siempre hemos visto y lo que la academia tradicional nos cuenta. Y también me parece muy interesante porque creo que se pueden traspolar o homologar a las relaciones interpersonales. Entonces, cuando mi estrategia emergente, yo dejo ver a mi esposo, a mis hijos, como mi esposo o mis hijos y los veo como mi cliente, que es el ejemplo que mencionabas del club, es muy interesante porque yo presto un buen servicio para ellos y de alguna manera tengo mejores relaciones porque no estoy siendo convencionalmente la esposa o la mamá, sino los estoy atendiendo como si fueran mis clientes, igual con los amigos, con las relaciones interpersonales en el trabajo. Me gusta mucho ese concepto y te quisiera preguntar, yo tengo un negocio de comidas rápidas y no ha sido exitoso y tengo que ser realista, el negocio no ha sido exitoso, no ha despegado, llevamos casi un año y no ha sido exitoso y en este momento no sé qué decisión tomar, si seguir o no seguir. ¿Cuál sería, digamos, tu sugerencia en términos de la estrategia emergente? Yo te diría que miren los números de golpe. En el no ser exitoso hay algo que es exitoso, algo que emerge. Mira lo que has hecho, entiende lo que has hecho y mira los resultados. Y mira los resultados no en el balance y en el PIG, sino que mira de golpe
la misma data, pero una historia distinta. Me explico, nunca un resultado emergente proviene de la forma como se ven los datos en la organización. Y al final algo no ha sido exitosa porque hay algo en lo que crees que es incompatible con el mercado. Mientras no rompas ese paradigma no vas a poder ganar. Entonces, en algún momento el resultado emergente que logres visibilizar va a hacerte ver algo en lo que tú creías y va a ser doloroso deshacerte de eso que creías. Ese es el tema, digamos, en general, es la práctica, como digo, se puede practicar en todos los negocios. Yo les mando un abrazo aquí desde República Dominicana, quedo disponible para cuando quieran preguntarme, que esté por ahí en el club. Les agradezco mucho su atención, no aspiro a haber convencido a nadie de nada, sino a haber compartido mis ideas, y a todos les deseo pues un buen resto de día y de semana, y quedamos así. Creo, Hugo, que hemos cumplido lo que queríamos. No sé cuánta gente vino, pero pues era importante que yo hablara en mi club y creo que así ha sido. Les Muchas mando gracias. un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido realmente, yo creo que fueron más de 40 personas que asistimos, que yo creo que pues es bueno. Quiero agradecerle a Catalina que nos haya ayudado en esta parte también. Pero muchas gracias, Alejandro, a ti. Yo creo haber compartido tus experiencias, con tu filosofía, porque es más una filosofía que una metodología. Yo lo veo más en esa forma. Así es. De nuevo, muchísimas gracias y muchas gracias al grupo del club que facilitó todo para hacer esta charla contigo. Muy Un abrazo amable. a todos. Ok, Muchas pues, gracias. que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Espectacular. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo, por haber compartido tantos conocimientos, muy inspirador. A todos los que se conectaron y por la experiencia que tenemos en las charlas en el club, sé que detrás de cada equipo hubo mucha más gente nutriéndose de todos estos conocimientos. Mil gracias. No se deje ver por acá, don Alejandro, porque creo que lo vamos a coger a muchas preguntas cuando lo veamos por el sendero. Muchas gracias. Feliz noche. Felicidades para todos. Feliz noche para todos. Muy amables por participar. Lo mismo. Muchas gracias por todo. Gracias.